El día de hoy vamos a platicar sobre la experiencia que hemos tenido trabajando con alrededor de 700 empresas en las que hemos tenido la enorme fortuna de pues, participar, de dar información, de ayudar en la armonía, en la creación de armonía, en el mantenimiento de la armonía y equidad entre los miembros de la familia. Las empresas familiares, como ustedes saben, son varias veces más productivas que las que no lo son. Hay un estudio, una encuesta realizada por una organización internacional especializada en empresas familiares que nos plantea que esta puede ser hasta 5 veces más productiva que aquella que no lo es. Y nos da razones que todos entendemos porque pues, nos da mucho orgullo que las familias, que nuestros hijos sepan más que nosotros, tengan mayor capacidad de desarrollo, puedan hacer que el negocio siga creciendo y lo que hemos trabajado sirva de plataforma para la calidad de vida de ellos y sus familias. En general, una empresa familiar pues nos permite un gran orgullo y nos hace que no nos preocupemos del horario. A veces inclusive pues sacamos lo mínimo necesario para pues tener una calidad de vida que queremos y dejamos y reinvertimos cuanto podemos, siempre pensando que el negocio le dejará a mi familia, les dará calidad de vida y que todos estaremos en muchas mejores condiciones, ¿sí? Por generaciones. En realidad, el tema aquí es que debemos cuidar que las familias pues no entren en riesgo de conflicto, no entren en riesgo de destrucción o pérdida. La estadística, lamentablemente internacional y nacional, me dice que, pues sí, son mucho más productivas, pero que tienen enormes riesgos de destrucción, de desaparición y de conflicto. Y por ello, el día de hoy quisiera compartir con ustedes una enorme cantidad de tips que pues yo mismo, debo confesar, he aprendido a través de la experiencia práctica trabajando con mis clientes, con aquellos que me han dado la oportunidad de ayudarles. Cada empresa familiar, y esto quiero enfatizarlo desde el principio, es diferente. Tenemos maneras distintas de percibir el conflicto y maneras distintas de resolverlo, aun cuando hay, digámoslo así, un, una regla común que atender o una medicina común, pues los ingredientes, la sustancia y la cantidad de la medicina puede variar de un caso al otro. Bien, pues vámonos avanzando en la siguiente lámina, por favor. Bien, algunos datos estadísticos importantes para todos nosotros. Decimos, 2 de 3 empresas desaparecen. Perdón, es que está entrando una llamada. 2 de 3 empresas desaparecen antes de los 5 años, principalmente por la falta de aplicación de mejores prácticas. O sea, el Banco Mundial me dice, pues a nivel de empresas familiares, tenemos que procurar porque estas apliquen ciertas prácticas de institucionalización corporativa que permita que pues pasen de una generación a la otra y que eviten que tengan conflicto. Es increíble cómo 2 de 3 empresas desaparecen antes de los 5 años. Por otro lado, lo que es el Family Business Network me dice que la mayoría de los negocios familiares tienen poco tiempo de vida después de la etapa del fundador. Y según esta organización, alrededor del 95% de los negocios son familiares y no sobreviven la tercera generación. De hecho, la estadística que ellos nos presentan es de un promedio de desaparición del 97% en la tercera generación. Y no hay que esperar a la tercera, porque desde la segunda, esa misma estadística me dice que se llegan a conflictuar cerca del 50%
1 de cada 2 empresas se conflictúan a nivel de hermanos. Hermanos que aquí entre nos tradicionalmente hay un gran cariño, un gran aprecio y que por cosas que a veces no tienen realmente importancia, pues nos separamos, nos conflictuamos y empieza a haber tensión. Si hay tensión entre los hermanos, en la tercera generación se vuelven crisis familiares importantes. En principio, por ahí yo veía, inclusive, decía, bueno, estas son estadísticas mundiales, pero bueno, vamos a ver la estadística nacional del INEGI. En diciembre del 2021, el INEGI publicó algunos boletines, resultado de sus encuestas. Y ahí nos hablan, dice que en principio menos del 10% llegan a los 10 años a nivel empresarial. De las empresas mexicanas, menos del 10% pasan la barrera de los 10 años. Y dice, y esos que ya pasaron la barrera de los 10 años, solo el 5% o menos del 5% son de segunda y tercera generación. El 95% de esos que pasaron todavía son de una generación, de la primera generación. Quiere decir, el riesgo cuando llegue la segunda generación es de desaparición, sigue siendo muy, muy importante. De los 4.9 millones de establecimientos registrados en el INEGI, en 2020 nacieron, fíjense, en 2020 nacieron 619,000 y murieron 1 millón de empresas. Vuelvo a repetir, nacieron 619 y murieron 1 millón de empresas. La tasa de cierre anual en ese año, seguramente de alguna manera afectado por la pandemia también, fue del 24%. Sin embargo, yo chequé estadísticas de años anteriores y traíamos el 20, el 18, el 17. En realidad, la tasa de desaparición de México está cerca del 20%, con o sin pandemia. Bien, vamos a otra estadística. El 66% de los negocios en Estados Unidos y Canadá no tienen planes de sucesión. Y esa estadística en México se incrementa hasta el 77%. Es un análisis de PricewaterhouseCoopers, en donde hacen esta encuesta una gran cantidad de empresas en todo el mundo. Quiere decir, no nos preocupa o no institucionalizamos el proceso de sucesión. No estamos pensando en la llegada de la siguiente generación, lo cual complica aún más precisamente cuando ella llega. No nos preparamos para eso. Viene como que de la noche a la mañana, porque esta primera generación ha decidido ya no operar, los deja operando y entramos en conflicto. Muy bien, pues como ven la estadística, pues sí nos habla de un tema grave y por ello creo que es muy importante que analicemos el tema. No solo nosotros, sino las autoridades de nuestro país, las asociaciones, las cámaras y que cada uno de nosotros con nuestras empresas actuemos de manera específica y nos anticipemos. Vamos viendo la siguiente lámina, por favor. Bueno, aquí quise hacer un énfasis en la naturaleza de los conflictos. Fíjense que el 87% de los conflictos, según esta estadística de Galo y Font de Barcelona en 89, que está avalada por el Centro de Investigaciones de Empresas Familiares, el CIEF, y que la verdad es que coincide con una estadística que traemos nosotros en el libro de Empresas Familiares y su Gobierno Corporativo que emitimos hace unos 4 años, mi hijo Guillermo Eduardo y un servidor. Coincide con las estadísticas que presentan estas 4 diferentes estudios, nos dicen que el 87% de los conflictos de familia tienen un ingrediente emocional importante. Realmente la naturaleza de este origen del conflicto es más bien de tipo emocional. A veces nosotros pensamos que es el modelo de negocio que no nos permite el crecimiento de la familia o que la familia participe o motivos financieros de desaparición de las empresas. No,
en realidad hay un tema emocional muy, muy fuerte. El 62% se dio por precisamente la entrada de las siguientes generaciones, en un tema de choque generacional. ¿Cómo pienso yo? ¿Cómo puedo resolver las cosas versus cómo las están resolviendo mis hijos? O incluso el choque generacional entre esa misma generación, pero dos culturas diferentes. Fuimos educados de manera diferente en la familia. El otro 25% es un tema de armonía, que no hemos logrado convivir, que no tenemos las bases para lograr esta armonía, no hemos acordado cómo manejamos las cosas, tenemos visiones diferentes y ponemos el tema emocional en la mesa. Y como familia, ese tema emocional nos destruye. Bien, vamos al siguiente, por favor. También hice un análisis de causa-origen de estos 700 experiencias que he tenido de trabajo. Y me permití, bueno, después les voy a mandar, estamos ya produciendo el libro de las 30, la serie de las 30 principales conflictos familiares y cómo resolverlos. Pero en una entrada previa a este libro, a la entrega a ustedes de ese libro, les quiero comentar que pues realmente de estos 700 casos que hemos ido atendiendo, vemos que los conflictos que prácticamente tenemos en la mesa se deben fundamentalmente a que está creciendo la familia, viene la segunda generación, viene a veces la tercera o incluso la cuarta, y empezamos a ver cómo algunos ya están trabajando en la empresa y la gran decisión es, ¿deben seguir trabajando en la empresa? ¿O tenemos que, digamos, llamémosle así, profesionalizar todas las posiciones y tener un director general por fuera y que ya no sea la familia y que no nos cuestionemos entre nosotros? Entonces, ese es un ingrediente muy importante. Cada quien lo resuelve de manera diferente, pero tenemos que anticiparnos a esta situación. Necesidades de reemplazo o sustitución del hombre clave. A veces este hombre clave que ha resuelto todo hasta el momento, ha llegado a un momento en su vida que se cuestiona si primero ya no puede, ya no está tomando las decisiones correctamente, ya la edad pues nos inhibe algunas aptitudes y posibilidades, ya la manera de pensar es diferente, ya no tenemos esta habilidad de toma de decisiones, ni estamos en la posición de arriesgar nada y hace que el negocio pues se bloquee y somos seguramente en algún momento este hombre clave, pues el enemigo público número uno de la empresa. Nos volvemos el cuello de botella, nos volvemos este enemigo para el crecimiento, el desarrollo y la evolución corporativa, la modernización, la innovación. Hay excepciones, por supuesto. A veces nosotros mismos no lo vemos, nosotros pensamos que no lo somos. También es cierto que este reemplazo del hombre clave tiene muchas condiciones que hay que resolver, porque en ocasiones nos encontramos con varios candidatos que pueden cubrir nuestra posición y hay que decidir entre alguno de ellos. El choque de estilos generacionales. Van entrando los hijos. Ellos tienen otro estilo, tuvieron otra educación, ¿sí? Tienen otra experiencia. Y nosotros, por nuestra edad, a veces somos mucho más conservadores y no queremos tomar riesgo, ya no estamos en una posición de riesgos, pero no sabemos cómo dejar el negocio. Inclusive, a veces nos sentimos inseguros si dejamos el trabajo y decimos, es que yo vivo de esto, me vas a matar si me sacas de la posición. En realidad, hay situaciones que se vuelven hasta cómicas, que yo quiero a fuerzas mantenerme en el negocio por un tema de seguridad, porque no le quiero pedir favores a nadie. ¿Y qué creen? ¿Qué hago? Convierto la empresa en una empresa vieja, en una empresa antigua, que se quedó enterrada en el pasado. Y poco a poco voy ahuyentando a mis hijos de trabajar conmigo, sin que yo lo quiera. La centralización de decisiones, el que todo lo tengo que decidir yo.
yo soy el único que sabe, yo soy el único que puede y me siento seguro tomando únicamente las decisiones. Y eso hace que me vuelva, como decía, el cuello de botella de la empresa y de la evolución. También es cierto que en ocasiones los conflictos de pareja destruyen a las empresas. Hay quienes salen de esto con gran madurez y no le pegan al negocio. Y la verdad, los felicito a aquellos que han logrado esta situación. Pero también es cierto que en muchos de los casos el conflicto de pareja destruye las empresas. Nos divorciamos de nuestra pareja y hacemos como este negocio fue hecho por los dos. No tenemos esta madurez para anticiparnos este tipo de situaciones y definir reglas y hacer que el negocio siga existiendo para la calidad de vida, no solo de los dos socios, sino de los hijos. Y hacemos que este conflicto de pareja le pegue al negocio. No podemos o no sabemos cómo separar el negocio de nuestra relación personal. Lamentablemente, la tasa de divorcio es muy alta pues a nivel mundial y en nuestro país no es la excepción. Estamos hablando y ahorita vamos a ver cómo hay una estadística que va desde, por ejemplo, en Aguascalientes, la estadística es del 61%, en la Ciudad de México del 46%. Es nada más, veamos INEGI y la tasa de divorcio, ¿sí? En ciertas ciudades como Puebla, como Monterrey, como Guadalajara, la tasa de divorcio promedio anda en 50%. ¿Sí? Por supuesto, sí hay ciertas provincias en donde la tasa anda en el 25, en el 30%, que es la menor tasa registrada en las ciudades en México. Pero el promedio general es del 50% en las grandes ciudades, incluso en algunas mucho más alta, como es el caso de Aguascalientes, que no es gran ciudad, sin embargo, la tasa es del 61%. Bien, la falta de información quizá es uno de los elementos más importantes. A veces aquellos que están administrando la empresa creen que eh, los hermanos tienen la información correcta y o simplemente se tardan en comunicar y realmente esto conlleva un gran conflicto porque a veces tú ves como hermano que está a un lado, ves cómo la empresa crece, que va bien, sigue creciendo, eres socio de una empresa, pero nunca ves resultados, nunca ves distribución de utilidades, ¿sí? Y bueno, pues la verdad es que terminamos demandando al hermano, ¿no? O a la hermana que está a cargo del negocio. Y la verdad es que no hay que esperar a que esto suceda. Hay que democratizar el proceso, ¿sí? Algunos no estamos acostumbrados a esta democracia, pues nuestro papá, quien nos pide que lo reemplacemos, pues él era el hombre de orquesta, él tomaba todas las decisiones y se nos parece natural seguir con el mismo estilo, cuando ya la convivencia con los hermanos pues tiene una connotación distinta. Muy bien. Otro gran problema es que entre hermanos a veces los que están trabajando en la empresa, pues tienen otros negocios, tienen otras distracciones, otras ocupaciones. Y el tiempo que le dedicamos a la empresa, la concentración y la preocupación, pues no es la misma. Le dedicamos 4, 5 horas, 3 horas a veces. Y esto hace que el negocio familiar, pues también se vea perjudicado y no tiene la concentración que pudiera tener cuando nosotros profesionalizamos o ponemos administradores independientes. La participación de la familia política también es un tema. A veces dejamos que nuestra pareja entre a trabajar en el negocio. Hemos visto casos de divorcio dentro del negocio y pues esto pues afecta la organización. No hay reglas claras y todos hacemos lo mismo y eventualmente algunos se divorcian, otros tienen conflictos o la pareja empieza a participar con decisiones y con opiniones y dejamos que esto fluya como va, sin poner reglas de participación de la familia política. También es cierto que tenemos el caso de cierta, digamos, abuso o
falta de reglas en el uso de los activos de la empresa, ¿sí? Y entonces se da de manera natural usos inequitativos o desproporcionales del dinero, de los activos. Empezamos incluso a sacar inventario, ¿sí? O empezamos a aprovecharnos del auto de la compañía, de los empleados de la compañía, ¿sí? A meter gastos familiares dentro de los gastos de la empresa. En fin, para todo esto, pues son circunstancias naturales en los que incurren las familias, pero que pudiéramos evitarlas con reglas, anticipándonos con algunas de las reglas. La sucesión generacional, ¿sí? Es en qué momento, quién es la persona correcta, quién de mis 3 hijos, quién debería de ser, el mayor, el del medio o el menor. ¿Qué tipo de preparación deberían tener ellos? ¿Qué tipo de interés deberían de tener ellos? La diferencia respecto a la entrega de dividendos o reinversión. Cuando uno es el empresario y uno separa lo necesario para vivir y reinvierte y reinvierte y reinvierte y está viendo por el futuro, por un negocio más grande cada vez. Pero cuando están los hermanos, ellos tienen que decidir cuánto distribuyo y cuánto reinvierto. Si ellos no participan y es la persona que está trabajando en el negocio la que toma la decisión y sigue haciendo lo mismo que hacía el papá de reinvertir, 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 los hermanos llegará el momento en que reclamarán porque no van a tener dividendos, no disfrutan de la empresa y creen que el único que trabaja, que sí tiene su sueldo, es el único que se beneficia de la empresa. En fin, la ausencia de reglas de salida o venta de acciones. A veces algunos de los hijos no están interesados en ser socios. Tienen otras empresas, quieren utilizar ese dinero en otros fines que para ellos tienen mucho mayor beneficio, que ellos pueden controlar, pero no hay reglas de salida. Entonces, agarran, venden a terceros, no, ni siquiera respetan los derechos de tanto. En fin, esto es muy común entre los negocios familiares. Los conflictos de pareja ya los platicamos, conflictos de interés, ¿sí? A veces, pues yo tengo mi empresa y abro otra empresa con mi pareja o abro una empresa con mis hijos y son clientes, son proveedores, ¿sí? Son familiares. Y entonces tengo conflictos de interés, inclusive contrato familiares y los meto al negocio, mi compadre, mi amigo. Sí, algo que pareciera natural y al que tengo derecho porque es mi empresa, sí, pero no es solo mi empresa. Hijos sin interés de operar el negocio. Nos ha pasado también que pues hemos hecho esta empresa, pero la verdad es que ya hemos ahuyentado a los hijos y ninguno de ellos está interesado o les hemos dado una X preparación y ellos tienen un interés particular que no es mantener la operación de la empresa. Ante este tipo de situaciones tenemos que tomar decisiones sobre cuál sería el futuro, ya sea que ellos sigan como socios y como consejeros o simplemente vender la organización y distribuir pues el resultado de este patrimonio. También el incumplimiento a políticas administrativas, que llegan los hijos, trabajan, no hay reglas de empleado familiar y no respetan las políticas administrativas, el manejo es inequitativo y a la larga esto me va a destruir. En fin, solo mencioné algunos de los interminable lista de ejemplos y de situaciones que son causa, origen de los conflictos de familia. Ya les digo, en su momento les haré llegar un libro de los 30 principales conflictos. Por lo pronto, les doy algunos de los orígenes que motivan este tipo de situaciones. Adelante, por favor, con la siguiente hoja. Bueno, seguiremos platicando de algunos tipos de conflicto, ¿no? Vemos cómo cuando hablamos de la concentración de autoridad y de este fundador, fundador o fundadora, y es la mujer o el hombre sol, ¿no? Donde es el que irradia la luz, es el que tiene que tomar todas las decisiones, por ahí hay que filtrar todo, no se pueden tomar decisiones sin que él finalmente esté de acuerdo.
Sí, es un tema muy importante que tenemos que asegurar que, bueno, pues hay que institucionalizar la empresa, ¿sí? Sabemos que va a haber una negación, hay una pérdida de control al que se va a enfrentar, pero al mismo tiempo tenemos que eh, mostrar que puede tener una mayor calidad de vida, que hay un futuro mejor para todos y que su calidad de vida y sus ingresos y su patrimonio va a seguir creciendo, a pesar de que él no es el que toma o ella la que toma las decisiones. Tenemos el caso de muchas familias en donde está, y hay hasta películas sobre eso, el abuelo millonario, el padre rico y el nieto por diosero. Pues sí, tenemos muchos casos en donde pues el abuelo es un abuelo emprendedor que ha encontrado un nicho de mercado y una circunstancia que le permitió crecer, hacer un gran negocio. El padre lo ha mantenido sin el mismo énfasis y dedicación, y los hijos pues se han acostumbrado a una cierta calidad de vida y no se han preocupado por crecer profesionalmente, y por lo tanto llega el momento en que pierden el patrimonio. Esto pareciera que no es tan común, pero déjenme decirles que lamentablemente sí lo es. O sea, en la preparación profesional de los hijos, el interés de los hijos no debe perderse. Ellos tienen que cuidar que el patrimonio, que el negocio siga creciendo, siga siendo innovador y siga adaptándose a las nuevas circunstancias. Estaba en Mérida y allá veíamos cómo la historia del Enequén, cómo se vino a pique, pero de repente vemos y nos enteramos que en la India, pues el Enequén no se vino nunca a pique. ¿Por qué aquí tomamos solo la decisión de cerrar las fábricas? O sea, cómo esa falta de innovación y de crecimiento se pudo dar en otras partes en el mundo cuando éramos los productores número uno de Enequén, y de eso dependía una gran cantidad de gente. La falta de innovación y desarrollo, pues ahí quedó bien, quedó clara, ¿no? Entonces, nosotros estamos obligados a esto. Tenemos que enfrentar ese tipo de situaciones porque no podemos permitir que las siguientes generaciones se mueran, o se muere el patrimonio y se muere el negocio. Tiene que irse adaptando a las nuevas circunstancias. Un caso es la compensación abusiva del empleado familiar. A veces, pues, no dejamos claro que el puesto que desarrollamos como empleados vale cierto monto, ¿no? Y que deberíamos ajustar al valor del mercado lo que hacemos. Una cosa es las utilidades y otra cosa muy diferente es el sueldo que estamos recibiendo, que debe ser un sueldo justo por lo que estamos desempeñándonos. Un tema importante también, abajo lo tenemos, que es el empresario rico, la empresa pobre, ¿no? Que sacamos dinero y nunca nos preocupamos por reinvertir. Eso hace que nuestro negocio se vaya haciendo viejito, se vaya empobreciendo, y que además le quite el interés a los empleados, se vaya el talento, ¿sí? Y los hijos pues, no les interesa operar un negocio viejito, ¿sí? Necesitamos asegurar que el negocio siga creciendo, invirtiendo en la empresa, siendo innovadores, dejando espacios para que nuevas ideas participen los hijos, ¿no? Y el negocio se modernice. El tema de batallas familiares, pues efectivamente ya hablábamos de que el 87% de los negocios, el ingrediente es un tema emocional, ¿sí? Que hace que al interior de los negocios haya batallas que siempre quieren, cada quien quiere ser el ganador y no quieren ser los perdedores, y hay una batalla permanente. Esto destruye los negocios y lamentablemente nadie gana. Aquí tenemos que asegurar que todos ganemos, anticipándonos en todas las circunstancias de conflicto que nos llevan a la batalla familiar. Dejar el lado emocional, siendo objetivos concretos, porque ¿qué pasa? Que todos queremos un mejor patrimonio, queremos ganar más y queremos que el patrimonio pase a nuestros hijos. Ya basta de pelearnos, ya basta de poner el ingrediente emocional. Sí,
somos diferentes. Sí, no queremos perder el control. Sí, tenemos la imagen del papá, que era el gran jefe, que todo lo hacía y lo podía y no tenía que pedir permiso a nadie. Bueno, somos varios los dueños. Tenemos que aceptar que la circunstancia es muy diferente y que todos los hermanos queremos que el patrimonio que tenemos siga creciendo. Tenemos que evitar la batalla familiar. A veces nos cuesta mucho este tema. Ponemos el tema del ingrediente. Dejemos de batallar o de tomar decisiones entre hermanos. Metamos al ingrediente de independencia, ¿sí? De consejeros independientes. A veces tengo negociaciones entre hermanos que se están comprando y vendiendo y lo que hemos incurrido con ellos es, sí, pero ustedes no negocian entre ustedes porque se van a pelear. Necesitamos que pongan a sus negociadores, que pongamos las cosas en la mesa, pero la relación entre ustedes no se puede dañar de ninguna manera porque son hermanos y seguirán siendo familia y el amor familiar está por encima de cualquier cosa y la integridad familiar. Aquí pongamos en la mesa que los conflictos de familia se dan principalmente por la falta de institucionalización, no por ustedes mismos. Ustedes, antes que todo, se quieren, se aman, son familia, ¿sí? Y el problema de familia se da por la falta de institucionalización, que no hemos puesto las reglas en la mesa. ¿Sí? Pasemos de la mesa de la cocina al consejo de administración. Dejemos de tomar decisiones en la mesa sin formalidad, sin institucionalidad, en donde hablamos de una cosa y de la otra y de la otra y de la otra, sin tomar acuerdos, sin escribir nuestras reglas, sin hacer que estas reglas sean y pase por generaciones y sean la ley de relación entre la familia. ¿Por qué pelearnos en la mesa de la cocina todo el tiempo? Hay que llevarlo a un modelo profesional, institucional. Cuidemos el conflicto de interés, la familia política, los amigos, porque llegado el momento no son amigos, son enemigos de la relación de familia. Y pongámoslo bien clarito. Muy bien. Del otro lado tenemos la fábrica de empleos familiares. La verdad es que tradicionalmente nos da mucho gusto que nuestros hijos tengamos una plataforma y ellos vean que el negocio tiene espacio para ellos y que ellos pueden trabajar en la empresa. Lo que sí no puede ser una fábrica de empleos. O sea, no todos tienen una posición. Tiene que ser el perfil del puesto. Tienen que saber que tienen que esforzarse, que necesitamos gente con experiencia suficiente para manejar el negocio. Si no, ellos mismos van a acabar con el patrimonio de la familia. Necesitamos asegurar que el negocio sea un negocio profesional, que los que están trabajando en la empresa entienden la responsabilidad que tienen como familia. Sobre sus hombros va a caer el patrimonio de toda la familia y por tanto tienen doble responsabilidad. Habrá situaciones en donde decidamos que no estén. ¿Sí? Y eso no es ningún problema el que no opere. No se pierde la característica de empresa familiar por el hecho de que la familia no esté operando. Tenemos muchas familias que controlan a través del consejo de administración y que controlan a través de la asamblea de socios el negocio y los comités el negocio. A veces, cuando empezamos a tener conflictos de que un familiar le reclama al otro, ¿sí? Que es a cargo del negocio y que es el director general de la empresa, y nos empezamos a reclamar, nos empezamos a enojar por cosas que no deberíamos hacer. ¿Sí? Entonces, les recomiendo a todos que pensemos, y no hay nada de malo en que no tengamos empleados familiares trabajando en la empresa. ¿Sí? Sí, a veces sí tenemos que hacerlo y a veces hay posiciones que decidimos que sí estén, pero siempre recuerden que hay reglas que respetar. Hay una
unas reglas administrativas, tiene que ser el ejemplo en el negocio. No puede ser que tú a tus empleados les exijas que lleguen a las 9 y los empleados familiares llegamos a las 12. No puede ser que teniendo la misma posición entre directores al empleado familiar le pagues el doble, ¿sí? O que tengan ciertos beneficios que no tienen los demás. Recordemos que una característica de empleado es diferente ser empleado que ser socio. Yo al socio, pues nos vamos a distribuir utilidades y vamos a definir cómo va a ser la utilidad. Algunas utilidades pueden ser en activos, en beneficios y otras en efectivo. Esas son nuestros dividendos, esas son nuestras utilidades. Bueno, los otros casos de emprendedor a conservador, a todos nos ha pasado, todos los que hemos empezado un negocio, empezamos como emprendedores. No teníamos nada, así es que arriesgábamos mucho. Pero hoy que ya tenemos mucho, nos volvemos conservadores. Mientras que nuestros hijos son emprendedores y quieren utilizar la plataforma que les estamos dejando para su crecimiento. En realidad, tenemos que entender que la característica de cada uno de nosotros va moviéndose en el tiempo y en las circunstancias. Y tenemos que dar pie y entrada a diferentes estilos de empresario. Tenemos el caso de los hermanos, que a veces hay algunos hermanos que no se han preparado para estar operando el negocio, pero quieren operar el negocio. Quieren estar ahí, quieren ser consejeros y se vuelven un riesgo para la sobrevivencia de la empresa, porque no tienen la preparación académica, profesional y experiencia para ser buenos consejeros. Evidentemente aquí ustedes tienen que jugar con temas como, pues sí, tienen que estar participando, tienen que estar opinando, pero pongamos un mayor ingrediente de independientes que nos ayuden a guiar y a poner en la mesa, ¿sí?, aquella posición que mejor proteja y haga crecer el negocio, sin entrar en conflicto con sus hermanos, Pongamos orden y disciplina en las juntas de consejo y permitamos que todos hablen, pero tomemos la mejor decisión para beneficios de la empresa. Cuidemos las facultades, ¿no? Cuando estamos no es lo mismo el socio, el fundador, que puede tener todas las facultades inherentes al negocio y que, bueno, pues a veces se equivoca y pierde la empresa, pero cuando estamos entre hermanos, necesito yo establecer el límite del tipo de decisiones que puede tomar el que pues, le ha tocado ser el director general o el que le ha tocado ser el director de administración o el director de ventas. En fin, tenemos que ponerle límite a este tema. ¿Sí? Entonces hay que trabajar con tablas de facultades. Hay que establecer cuánta facultad tiene cada uno de los puestos, cuál es su posición, su descripción de puestos, qué se espera de él, sus indicadores de desempeño, muy claritos, cuál es el desempeño mínimo, en qué condiciones tenemos que sacar al empleado familiar, fíjense. Son de las decisiones más difíciles que podemos tener. Y ahorita vamos a hablar de los grandes retos de la empresa familiar. La inequidad en el manejo de las mujeres. Fíjense que esto era algo muy, muy recurrente en México y en Latinoamérica, en donde las mujeres no tenían las mismas funciones. Sin embargo, las estadísticas han ido cambiando. Hoy ya la estadística de la mujer ya está, yo digo que es buena, hablamos de un 40% de presencia de direcciones, o al menos esto es lo que presenta el INEGI, ¿no? Y bueno, yo creo que son estadísticas muy importantes que nos hablan de una evolución en la aceptación de las mujeres en los negocios. Esto no es así en todos los estados del país, sino sobre todo en las grandes ciudades. Creo yo que esto ha ido aumentando, sin embargo, pues no es así de la misma manera en todas partes. El tema del se va, pero no se va, ¿no? Aquel fundador que nos va anunciando que se va a ir y que tiene un plazo máximo para estar con nosotros como director general, pero
pues siempre, pues llega a los 55 que dijo que era su límite y pues sabes qué, que siempre no, ¿no? Y ahora son 60 y mañana son 70 y no te quieres ir, ¿no? A veces estamos conscientes que nuestra vida es un pastel y que el pedacito que nos falta por vivir del 20-25% de nuestra vida quisiéramos más calidad, pero por otro lado, no nos sentimos seguros en dejar el negocio porque no lo hemos institucionalizado. Entonces, es asegurar que institucionalicemos. También hay un cierto riesgo que hay que correr, ¿sí? Dar oportunidad a que los hijos operen bajo ciertas circunstancias, con ciertas reglas, acompañados de un consejo y de una institucionalización correcta, ¿sí? Pero tenemos que hacerlo, tomar ese tipo de decisiones. Enfrentando la adicción y la política. Bueno, tenemos muchos casos en donde, pues, los empleados familiares, pues también participan en las cámaras, ¿no? Y dejan mucho tiempo a las cámaras, o participan en la política y entonces de repente representan a un partido y se vuelven famosos y traen riesgos respecto a toda la empresa. Entonces, tenemos que hacer un blindaje patrimonial antes de que cierto tipo de trabajo de algunos de los empleados familiares participen en política, porque tradicionalmente el político va a tener siempre enemigos y parte de las investigaciones y parte de los argumentos que va a tener el enemigo político es qué tiene, qué no tiene y qué tanto ha pagado la empresa de impuestos o no ha pagado la empresa de impuestos. En fin, la empresa va a estar sujeta a una serie de investigaciones. Hay que estar consciente de eso y hay que blindarnos respecto a este tipo de temas. La adicción. También es cierto que qué pasaría si uno de mis hijos cae en adicciones o cae en comportamientos y conductas negativas importantes que afectan la imagen de la empresa. Bueno, vamos a ver algunos casos específicos, ¿sí? Por favor, la siguiente lámina. Por ejemplo, tenemos este caso de Samsung. No sé, todos hemos tenido una televisión en casa, ¿no? Algún aparato Samsung, un teléfono. Bueno, vemos cómo se rompe en Samsung la sucesión por un escándalo financiero del heredero, ¿no? Y Li Yi, no, bueno, no quisiera pronunciar porque seguramente voy a cometer algún pecado, pero bueno, como lo leen ustedes ahí, Li Jin-yong, que es el nieto del fundador de la compañía, se vio obligado a disculparse por ciertos delitos corporativos que fueron identificados dentro de la empresa, sobornos, ¿no? Que se concedieron. En concreto, este multimillonario, pues hizo una promesa de que no permitiría que sus hijos le sucedan al frente de Samsung. O sea, entender que le originó un conflicto muy, muy fuerte a la empresa el tipo de temas en el que estaba incurriendo y no quería que esto volviera a suceder hacia el futuro. La empresa Samsung sigue su curso, sigue creciendo, es una empresa innovadora, es una empresa que a pesar de un problema muy, muy fuerte que tuvo esta compañía y sus dueños. Pero tuvimos que aislar, o CESUD tuvieron que aislar, en este caso, de la familia, aislar de la marca, ¿no? Y de la compañía. En fin, este tipo de cosas, ¿cómo las podemos evitar? Pues haciendo un protocolo de familia, poniendo un código de comportamiento, estableciendo situaciones o las circunstancias en las que tenemos que hacer cláusulas de salida o opciones de salida de los empleados familiares. Cuando no se vale que un empleado familiar esté en el negocio. Creando un consejo familiar que esté vigilando el comportamiento de la familia y que tomen decisiones, que no haya un conflicto directo con respecto a un empleado en particular. Siempre tener la opción de en qué momento hay ciertas cosas que no nos conviene como familia y que cierto empleado no debiera de estar ahí. Tenemos que establecer todas las medidas de protección que sean necesarios para participar, ¿sí? Para que un empleado familiar pueda participar en el negocio. Adelante, por favor. Vamos a ver otro ejemplo.
tenemos el ejemplo, ya es un ejemplo de casi 100 años, ¿no? Sí, vemos aquí como dos hermanos, Adolf y Rudolf, ¿sí? Y perdón que no ponga casos de empresas mexicanas, ¿no? Porque no quiero que ninguno se sienta lastimado, ¿no? Pero este tipo de cosas no son ajenas a nosotros, ¿eh? Estos son dos hermanos, uno que tiene es el hermano menor y el mayor. El mayor es el administrador, el que toma decisiones, el que tiene relaciones públicas, el que vende. El menor es el que sabe hacer las cosas, es el que genera grandes productos. Creo que en este caso ellos es un diseñador de zapatos, ¿no? Hacia los zapatos de fútbol, ¿no? Y bueno, pues llega un momento en que cada uno de ellos tiene diferente manera de ser. Uno tiene un estilo muy de clase mundial, anda en todo el mundo, anda promoviendo el producto, trae una vida maravillosa. El otro no, el otro es una gente sencilla de su pueblo, cariñosa con su gente, dedicada. Bueno, hay que entender que tenemos estilos distintos, ¿sí? No somos diferentes, tenemos gastos distintos, ¿sí? Pero pongamos en la mesa este código de comportamiento, este protocolo, entendamos nuestras diferencias, establezcamos cuándo es importante una mediación, no enfrentarnos en conflictos, ¿sí? Veamos la empresa hacia el futuro, hagamos que no querramos que todos, no somos iguales, no reaccionamos igual, aceptemos nuestras diferencias. Bien, vámonos a la siguiente caso. El caso donde hay que suceder al fundador. El caso donde son 3 hijos o 4 los que pueden llegar. ¿Quién es el mejor para el puesto? Bueno, pues aquí seguramente debimos haber trabajado en este proceso de sucesión, darles educación profesional a todos, asegurar que pues tengan cierta preparación, cierta experiencia, hablen idiomas, ¿no? Que tengan una evaluación de desempeño. Incluso a veces cuando, pues haciendo todo eso, pues resulta que tenemos 3 candidatos que reúnen todo, aunque les parezca difícil, pues a veces sí es cierto, a veces tengo 2 y debería tomar la decisión por uno de ellos. Bueno, hemos visto casos en donde damos X años a uno y después X años al otro y entramos un proceso de rotación. Hemos visto casos en donde decidimos si llegamos a ese caso en donde hay 2 candidatos que reúnen todas las características, pues ¿qué creen? Pues ninguno de ellos, sino que vamos a traer un administrador, ¿sí? Y los estarán a nivel de consejo y son consultores delegados. Uno tiene una visión, cuida una parte del negocio y el otro, pero a nivel de consejo. En fin, ese tipo de cosas, como les decía, cada familia es diferente, cada negocio requiere una medicina y en proporciones distintas. En fin, pero la participación y las medicinas son las mismas, o sea, mediación, participación de independientes, un consejo de administración, el protocolo de socios. Que se definan de manera diferente, pues es el tema. Adelante, por favor. Ya prácticamente estamos sobre el tiempo de cierre, ¿eh? Me faltan unas 2 o 3 láminas y terminamos. Y me gustaría abrir micrófonos para comentarios de algunos de ustedes. Los retos principales entonces son mantener la armonía y la unión de familia. ¿Sí? O sea, vale más la armonía, créanme, que el mismo negocio. Vale más el mantenernos unidos. Juntos volvemos a rearmar otra organización, juntos valemos mucho como familia. Segundo, hagamos las reglas, anticipémonos. Anticipemos todos los conflictos. Si pueden ayudarse de un profesional, mucho mejor. Que no haga de esto, ¿sí? Que no abra heridas, y no haga de esto algo que tarde mucho tiempo. Un protocolo que nos lleve 2, 3 meses es más que suficiente, ¿sí? Con alguien que realmente lo sepa hacer. Institucionalicemos a la familia. No sigamos con nuestras mesas de cocina.
No definamos, no peleemos cada rato, no mezclemos la relación de la familia con la relación del negocio. Definamos reglas de cómo reinvertir, del manejo de utilidades, dividendos, las salidas. Incorporemos a cada nueva generación, pensemos en ellos. Asegurémonos que lo que hoy decidimos sea válido para ellos y que ellos también participen en estas reglas, porque el negocio será de ellos en el futuro. Planteemos cuál es su expectativa, pongámoslo en la mesa, separemos la relación familiar de la relación de negocio. ¿Cuándo es de consejo familiar y cuándo es de consejo de administración? ¿Sí? Pongamos en la mesa las decisiones de salida. ¿Cuándo hay que salirnos de la empresa? Hay que dejar que la empresa siga sobreviviendo. ¿Cuál es el mínimo de cumplimiento y de desempeño? Mantengamos la percepción, siempre la percepción de justicia. Creemos los comités, demos la comunicación correcta a todos. Creemos la introducción de gente que sea imparcial, que no esté ni con uno ni con otro, que cuide el patrimonio. Su función no es que esté bien con el hermano, con uno de los hermanos. En el momento en que los independientes están con uno o con otro hermano, ¿qué creen? Ya no son independientes. Nos vamos a la siguiente, por favor. En realidad, yo diría, hay un mapa que tiene 3 elementos, el A, el B y el C. El elemento A es el gobierno familiar. Hagamos el protocolo, el consejo familiar, la asamblea de familia, que es la convivencia. No perdamos de vista la convivencia. Blindemos el negocio con un fideicomiso y blindemos las reglas para que las reglas pasen por generaciones. Trabajemos en la sucesión con suficiente tiempo. Trabajemos con capacitación y comunicación. Una cosa es la familia y otra cosa es el negocio. Metamos gobierno corporativo en la empresa, institucionalicemos la empresa y hagamos que todo esto también tenga la familia un beneficio, creando a través del consejo familiar la oficina familiar. Una oficina familiar que vea por servicios a la familia de calidad de vida y por inversión patrimonial. Una buena oficina familiar que vea por el cumplimiento fiscal de la familia, por la planificación familiar y, ¿por qué no?, por beneficencia y filantropía familiar. Pero institucionalicemos el negocio. Decíamos que hay muchos casos de éxito y invitamos a todos ustedes a que sean el siguiente. Bueno, pues oye, Guillermo, felicidades, una magnífica presentación y exposición. Me da muchísimo gusto verte también, además, y ver a No, no muchos te creas. amigos aquí escuchándote. Yo creo que el tema es un súper tema. La verdad, es una pena que las empresas desaparezcan por problemas, etcétera, como tú lo has planteado magníficamente bien. Y yo creo que para eso precisamente estamos las personas que de alguna u otra forma en este historial que tenemos de vida, podemos apoyarlas. Así es que encantado de que lo hayas hecho
Y creo yo que es más problemático el tema, ya que efectivamente hay miles de empresas que están en estas condiciones. Así es que felicidades, yo creo que es un súper tema. Y espero tu libro este nuevo, que se me hace que va a estar Sí. extraordinario, como siempre. Bueno, pues a ver si, cuando menos que tengamos una referencia, ¿no? Mi querido Jorge, y como tú dices, pues es la obligación que tenemos los que hemos ya hecho algún recorrido empresarial, compartir estas experiencias con todos los demás, ¿no? Yo veo aquí a gente muy, muy valiosa que tiene muchas cosas que platicar. Está Conce. Conce, ¿por qué no nos platicas un poquito rápidamente tu caso? Y de esto, ¿qué fue lo que más te llamó la atención? Creo que hay cosas muy concretas que sí puedes compartirnos. Sí, Guillermo, buenos días a todos. Digo, nosotros en Green Company trabajamos con ACAD, pero en mi historia personal, pues yo inicié el negocio con mi socio en 1981 y en el 2003 nos divorciamos. Dejamos de ser pareja, pero no dejamos de ser socios. Sí requirió de mucha energía puesta, de mucha disciplina. Yo iba a decirte, Guillermo, todo lo que dijiste, porque es un camino que hemos recorrido contigo. Hoy tenemos una oficina de familia con 2 comités, el comité patrimonial y el comité del legado familiar. Es verdad que hay que salirse de la mesa de la cocina, hay que hacerlo en la mesa de una oficina. Y yo nada más quisiera añadir que en mi experiencia también requirió, además de la asesoría como la tuya, Guillermo, la disciplina y la atención en un trabajo terapéutico. Porque pues ahí bien lo dijiste, en un principio lo dijiste, lo que son las emociones. En nuestro caso, pues tenemos 4 hijas. Y bueno, pues al final, las 5, mis 4 hijas y yo fuimos trabajando, hicimos un gran trabajo terapéutico y tomamos un taller de asertividad por 1 año, que aunque mi socio no lo hizo, el puro hecho de haberlo hecho nosotros cambió mucho la comunicación y la relación con él, de tal forma que tú conoces muy bien a tu tocayo, tú conoces muy bien la relación entre él y yo, pues conoces la empresa. Yo hoy con mucha serenidad y con mucha tranquilidad observo cuál ha sido el camino de la empresa. Curiosamente, pues el mismo divorcio generó por sí solo el trabajo del gobierno corporativo y la empresa tomó otro rumbo mucho mejor dirigido, y el día de hoy, pues él y yo continuamos siendo socios. Las hijas se han ido sumando al consejo, no a operar la empresa. La empresa está institucionalizada, pero las hijas sí se han ido sumando al consejo, y yo tengo la consigna de prepararlas para ser dueñas. Ahí vamos, esa es la historia. Gracias. La historia, a muchos no conocerán a Green Company, pero sí conocen a Ranita, ¿no? Sí. Sí. Son las tiendas ¿Verdad? de ropa Señor Frogs. De Señor Frogs. Entonces, seguramente la marca todos la reconocemos, y muchas gracias, Conce, por tus comentarios. No sé si alguien más quiera hacer algunos comentarios. Pues quisiera un poquito platicar su historia. Por ahí veía yo, y perdón, Gustavo, que te ponga como opción de diálogo, Gustavo Gómez, un gran amigo de Austin, Texas, con una fletera maravillosa, preciosa, de mucho trabajo. Además, me da mucho gusto. No sé si ya estás en Austin de regreso, después Ya de estoy venir aquí acá. a Miami, querido. Gusto Qué saludarte. bueno. Hoy muy buena conferencia. Pues son temas bien importantes, ¿no? O sea, Pues sí, que nos nosotros pegan somos a una todos, empresa ¿verdad? para todos. Somos una empresa también de 30 y tantos años, que la fundamos mi papá, un hermano y yo.
y ya después nos quedamos nada más mi hermano y yo, y ahorita estamos en un proceso, pues medio complicado, porque ya salimos de operar. Las empresas también es otra cosa que ahí tenemos empresas, además otras empresas que pues no compiten directamente, pero también nosotros estamos en el negocio de transporte desde hace 30 y tantos años, que pues, es muy grande el sector transporte, pero pues ahí estamos medio atorados, estamos en un proceso interesante que acabamos de empezar, ¿no, Guillermo? Ahora en Miami, tenemos temas con Sí. socios, yo vivo aquí en Estados Unidos, mi socio vive en México, tengo acá 20 años, yo obviamente, como dicen, commute aquí a México muchísimo y estoy en un cambio interesante también en mi vida, como tú dices, ya quiero más paz, ya no quiero estar tan involucrado en el negocio. Tenemos un sobrino muy preparado y todo, que maneja otro negocio, es el presidente ejecutivo. Bueno, ahí estamos en eso. Sí, es un tema bien importante para que las empresas estén en un futuro, tengan un futuro. Yo veo una empresa, una familia que ha estado en el negocio de transporte por 3 generaciones, pero por esos temas, mi tío abuelo vendió su empresa, mi papá vendió su empresa, a los 20 años, y esta empresa ya tiene 32 años, 33, pues queremos que siga adelante. Ahí estamos, no sé, Guillermo, si quieres más o menos darles un tema, y tenemos también muchos años en esto, ¿verdad, Guillermo? Tenemos más Así de es. 10 años tratando de ejecutar un plan organizado, pero por una cosa u otra no se ha ejecutado. Ya estamos todos en otras edades y es importante hacerlo. Buena Qué bueno, presentación. qué bueno. Pues muchísimas gracias, Gustavo. Siempre, yo creo que estas palabras entre ustedes siempre valen mucho la pena, que nos compartamos experiencias. Yo creo que aprendemos unos de todos un poquito, todos tenemos algo que platicarnos. No sé si alguien más quisiera compartir su historia. Roberto, adelante. No, Jack Fleischman está levantando la mano desde hace... Adelante, Jack. Adelante, Jack. Tienes el micrófono apagado, Jack. Perdón, buenos días, Guillermo. Felicidades por tu conferencia, muy interesante. Yo me dedico a la publicidad y a la comida. Tengo negocio de publicidad, forro camiones de publicidad. Somos Impacto Capital, pero también tengo una empresa de consultoría y hago algo de consultoría familiar también. Y más o menos tu tema es mi tema. Igual que tú, estoy terminando mi 11º libro sobre empresa familiar. Hoy soy el Premio Nacional de la Administración 2021. Antes que yo fue Arturo Elías Ayub, pero mi inquietud mayor, Guillermo, es ¿qué pasa con la micro, pequeña empresa, inclusive mediana, donde esta parte que hablamos de gobierno corporativo, donde hablamos de consejo familiar, donde hablamos de accionistas, donde hablamos de todo un tema de organización, pero en la micro y pequeña, que son la mayoría de las empresas en México y en el mundo, cuando hablas de una tintorería, etcétera, esta parte de la relación familiar es diferente a lo que es en una gran empresa. Las relaciones entre la familia, cuando es una gran empresa, hay dividendos, intereses, y algunos de ellos se entienden de negocios, pero si te encuentras en la micro y la pequeña empresa, hay una falta de cultura empresarial tremenda, no saben qué son las mejores prácticas, etcétera, ¿no? ¿Cuál es el papel del consultor en la micro y pequeña? Porque yo creo que una gran parte de las empresas que fracasan, como tú decías, es por problemas familiares, por armonía familiar, sin duda. Pero si la micro y la pequeña son las mayores, la mayor cantidad de empresas, ¿cuál es el tema? ¿Cómo deberíamos de actuar nosotros los consultores familiares para poder ayudarles? Yo he entrado a muchas grandes empresas y todo lo que tú dices, eso es lo que pasa, los conflictos, exactito como tú lo platicas. Pero en la micro y pequeña creo que es algo diferente. ¿Qué nos aconsejas o qué sugieres, qué comentas al respecto? Mira, Jack, primero tienes absoluta razón y como consultores tienes que cambiarte el chip, ¿no? En realidad, los consejos tienen que ser del nivel de la empresa. El gobierno corporativo y el tema familiar, pues es muy diferente en todas las empresas. Todos somos distintos, ¿no? Para el tamaño de empresa que tú propones, o mini, micro,
y incluso hasta mediana, pues hay cosas de tipo básico, ¿no? En la parte financiera, pues el manejo del presupuesto, ¿no? En la parte de familiares, pues el tema de hacer un arreglo de familia, a lo mejor no es un súper protocolo, pero si voy a trabajar con mis hijos o mis hermanos, pues sí tener ciertas reglas de trabajo, ¿no? Y que respetemos entre todos. Eh, el, la falta de institucionalización, que no hay manuales ni descripciones de puestos ni perfiles, sí tenemos que poner muy concreto cuáles serían las responsabilidades de cada uno, ¿no? Si es que somos varios o si es nada más una sola empresa. Tú, a lo mejor no necesitamos un super plan de negocios, pero sí tener bien claro a dónde quiero llegar, ¿no? A veces uno piensa que tener un super consejo de administración es muy, tiene que ser con independientes. La verdad es que a veces tenemos que empezar por esta disciplina y el hábito de juntarnos una vez al mes, revisar qué llevamos, cómo lo llevamos y ponernos metas del próximo mes. A veces es una administración de semana por semana, ¿no? Pero esas reuniones que nosotros llamamos gobierno corporativo se da inclusive del propio ejecutivo con sus responsables de área, ¿no? Con sus empleados, pero tener el hábito de la revisión de resultados, el hábito del seguimiento de desempeño. Como tú dices, es todo a nivel micro, ¿no? Hace no sé, hace como 3 meses publiqué algo en el Excelsior, también lo publicó creo que el Reforma, por ahí te voy a conseguir ese artículo, no sé si mis gentes lo puedan encontrar, en donde llegamos a la conclusión de cómo consultor, las 20 cosas que puedes recomendar a los pymes, a los micros, ¿no? Y que son fundamentales para que pasen al primer año y que pasen el segundo y que pasen al tercero, ¿no? Porque ahí no hablamos de 10, ¿sí? Ahí hablamos de los siguientes. Así es que, bueno, con mucho gusto le diré a mi gente que pues te manden este artículo, ahí te lo explicamos con mucho más detalle. Adelante. Gracias. Creo que ya están poniendo las encuestas de votación, ¿verdad? No sé si Marco, por ahí pusiste ya las encuestas, ¿verdad? ¿Quieres explicar, Marco? Ah, mira, están ya. Creo que la idea es poner el nombre, la satisfacción del evento. Y bueno, pues creo que está ahí. Aquellos que puedan. Sí, Adelante, claro, Marco. La idea solamente son algunas preguntas sencillas, que nos compartan su nombre, qué les pareció este evento y si están interesados en que alguien de nuestro equipo comercial los contacte para ofrecerles y contarles mucho más a detalle sobre nuestros servicios en general y obviamente los relacionados a conflictos en empresas familiares. Sí, o simplemente una visita de diálogo, ¿no? No tienen que comprar o vender nada, sino la oportunidad de platicar en persona, un poquito más a detalle sobre el tema, ¿no? También es factible esto, ¿no? Tenemos alrededor de 200 personas que están listas para llegar con ustedes y tener una plática. Y además, lo bonito de esto es que están distribuidas en toda la República, así es que en muchos de los casos no tienen ni que viajar, nada más ponerse de acuerdo con ustedes y reunirse. No sé, pues agradecerles a todos que han estado acá con nosotros, que le han dedicado un ratito en la mañana a este tema. Para un servidor es un gusto saludarlos. A Gildardo, ¿cómo has estado, Gildardo? Creo que nos vamos a ver allá en Culiacán, ¿no? No sé. He estado muy bien, esperemos que afinar agenda. Y sí, interesante tema. Y ya sabes cómo andamos en nuestra reevaluación interna. Yo sé que sí, Gildardo, y que bueno, pues siempre, es que la familia es muy diferente, ¿no? Pues a veces cada uno tenemos una circunstancia, pero todos importantes por igual. Y lo que sí es, hay que atenderlo, ¿no? No hay que abandonar estas
diferentes tensiones familiares, no pensar que se van a resolver solas, ¿no? Sino tomar decisiones antes de que estas crezcan, ¿no? Yo creo que eso es bien, bien importante, porque pues ahora sí que, por ahí lo platicaba yo con Gus, ya estamos viejos como para, para entrar en mayores tensiones, ¿no? Sino pues es el momento de mantener nuestra calidad de vida y sacar el barco adelante, ¿no? Por los que vienen atrás. Así es. Y por nosotros también, ¿no? Para que esta última etapa de la vida, ni perdón que lo diga así, pero pues es cierto, ya Gustavo y yo lo platicamos acá en Miami, pues tenga de la mayor calidad en las mejores condiciones posibles. En eso andamos. Entonces, qué bueno, Gildardo. Pues a todos muchas gracias, les mando todo nuestro cariño y nuestro afecto. Qué bueno que nos acompañaron. Creo que están contestando todos, ¿verdad? Por ahí estaba. Muchas gracias a todos. Saludos, doctor. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, que les vaya bien. Gracias a todos, ¿no? Muchas gracias. Gildardo, que te vaya bien. Gracias, Jack, por tu comentario. Estamos al pendiente, a ver si nos tomamos un cafecito, hermano. Cuando gustes, Guillermo, estoy a tus órdenes, con muchísimo gusto, me encantaría. ¿Estás en Ciudad de México, estás? Ciudad de México, sí. Bueno, por ahí a ver si nos echamos un café juntos, ¿no? Cuando tú gustes, estoy a tus siempre órdenes. es bueno trabajar en equipo en todos lados. Estoy de acuerdo totalmente, Memo, y muchas gracias por tu conferencia. Gracias, hermano. Qué bueno que asististe. Con mucho gusto. Gracias, Guillermo. Un abrazo, Conce. Que Dios te bendiga. Cuídate. Saludos a la familia, a las hijas. Un abrazo, como siempre, de corazón a corazón. De corazón a corazón. Hasta luego. Saludos. Gracias, Guillermo. Un gusto verte. Gracias, Laura. Un abrazo. Saludos, doctor. Desde Mérida. Javier, que Dios te bendiga. Saludos, Doc. Gracias. Saludos, Jorge. Saludos, Ándale. gracias.